Bien, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es esto de la evolución táctica. Como dijimos en un comienzo, este material obviamente ustedes lo tienen, lo han podido leer, pero es bueno desarrollarlo para darle un poquito de claridad en cuanto a cuanto a los conceptos. En el 1863 se crea la asociación. Siempre nosotros tenemos que ser referenciales a dónde se inicia el orden, dónde se empieza a trabajar con reglamento, dónde empiezan las primeras tácticas. Eh, Todo esto está dentro de lo que son las Islas Británicas, o sea, todo lo que tiene que ver con Inglaterra. Es ahí donde lo que era el juego, que muchas teorías hablan de los chinos, bueno, un montón de cosas, Inca y demás, donde, digamos, está el origen de la organización, si se quiere, del deporte que tantos queremos. Es aquí, en Inglaterra, donde se empiezan a trabajar, bueno, donde se juntan, donde se divide el rugby, y toda la historia que uno conoce, ¿no? La historia de los colegios de rugby, de lo que es el fútbol, la división de la gente que apoyaba más el deporte con la mano que con el pie, la brusquedad y demás, se forma lo que es la asociación de fútbol, las primeras asociaciones de fútbol inglesa, y de ahí empieza toda la reglamentación. Está asociada también la escuela inglés, la escuela escocesa, la escuela irlandesa, todas las islas británicas, dándole una nueva cabida a lo que es el deporte que era el fútbol. ¿Sí? La nueva concepción del juego, empieza a manejarse nuevos conceptos tácticos, pero durante mucho tiempo, como ustedes pueden ver en las primeras formaciones, la prioridad la tenía el ataque, fíjense ustedes, un ataque en el cual tenías nueve delanteros. A medida que fueron avanzando los años, eh, se fue metiendo más, digamos, personas a la hora de defender. Y bueno, se pasó de 1-1-9. Ah, otra cosa importante, siempre cuando se habla del sistema táctico, el 1 prioritario se nombra, o sea, el arquero, no podemos dejar de lado el 1. El 1-1-9 como lectura táctica, ¿no? Como decía Basile, los números de teléfono. Bueno, el 1-1-9 fue la primera formación táctica, todo ofensivo. El 1-2-8 fue bajando en cuanto a las cuestiones tácticas. También es importante destacar, es importante destacar que como vean acá, Inglaterra como escuela de fútbol, como madre, no era muy propensa, como ven acá, a trabajar cuestiones tácticas, era más cuestiones de juego. Los que empezaron a meterle cuestiones tácticas y de dibujo distinto fue la escuela escocesa, en el cual, bueno, empezaron a trabajar ya acá está mal escrito, perdón, malos números, eh, con más defensores, con más volantes, y tengan en cuenta de por qué hay tanto, por qué se cambiaban, por qué había variantes, tenían éxito las variantes tácticas, porque iba obteniendo resultados. O sea, cada vez que alguna escuadra, algún equipo no inglés le ganaba a una escuela, a un equipo inglés, y se veía mucho la situación de la táctica, ¿no? Empezó a tener mucho auge el tema de las cuestiones tácticas. Y el primer gran sistema que se recuerda con mucha continuidad, perdón, interrúmpame cuando ustedes quieran, no quiero que, como siempre, a lo mejor me pongo a hablar y no lo dejo, cuando quieran interrumpir, interrumpan, ¿eh? Bueno, el sistema clásico piramidal, que digamos el primer gran sistema táctico con fuerza de reconocimiento, el 1-2-3-5, en el cual seguíamos metiendo jugadores más en el área defensiva. Y fíjense el sistema como se veía esta pirámide, ¿no? En el cual, bueno, acá tenemos la denominación de cada uno de los jugadores y, bueno, fíjense cómo ya el centro forward, los winners, cómo ya vienen de esa época, ¿no? Bueno, en donde fíjense cómo el sistema piramidal va incluyendo, como dije anteriormente, más posiciones, más jugadores en el sistema defensivo. Y recuerden siempre lo mismo, porque ahora más van a ver otras formaciones que son más contemporáneas. Bueno, digamos, más o menos contemporáneas. Siempre van cambiando de acuerdo a los éxitos obtenidos, ¿sí? Bien. Bueno, acá una gran novedad es cuando aparece el offside, en 1924 ya aparece el offside.
Fíjense que hablamos de principios del siglo, ¿no? Del siglo XX, mucho tiempo esta fecha. Pero las primeras marcaciones, fíjense como, si bien si uno se pone a hablar en una contemporaneidad, hay muchas cuestiones que se mantienen de aquella época, como la denominación en cuanto a la marca de lo que es el defensor a la hora de marcar a un delantero. Y acá empieza a manejar el tema de la marcación en zona, que es, si bien muchos creerían que es mucho más sencillo el tema de la marcación personal, la primer gran sistema táctico defensivo fue a nivel zonal, ¿sí? Bueno, después ya, cuando aparece la WM, que ahora vamos a ver en 24, es porque ya aparece el offside. El offside como lo conocemos hoy en día, con la salvedad de que no era la línea. Hoy en día también está la línea como habilitante, en esa época no. Bueno, el tema de lo que decíamos anteriormente, fíjense, la MW, como tenías un arquero, como el número 1, 3 defensores, el cuadrado mágico le llamaban a esto, fíjense ustedes, con 4, digamos, con 4, bueno, ahí está, con un cuadrado mágico en el cual tenías dos jugadores más adelantados, ¿sí? 2 interiores más adelantados aún más, y después los 3 delanteros. Fíjense cómo seguimos, digamos, metiéndole defensores a los sistemas tácticos, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos los nombres de cada uno. Si ustedes se pueden a revisar, no hay tampoco tanta diferencia con otras numeraciones más futuras, más contemporáneas en cuanto a los nombres, a la denominación. Bueno, cómo marcaban cada uno. Después empiezan a ver las diferentes variantes. Fíjense como dije anteriormente, ¿sí? Ya se sale de la zonal a trabajar sobre la marca personal, hombre a hombre. Recuerden que siempre dentro de un sistema táctico defensivo hay 3 tipos de defensa. Defensa zonal, defensa hombre a hombre y la defensa mixta. Bueno, en un primer momento teníamos la zonal, ¿sí? Ahora ya se entró en una variante con el tema del hombre a hombre. La variante de la WM, la W quebrada es cuando, fíjense ustedes, acá desaparece digamos, un volante adelantado o un delantero retrasado para cumplir esta función. Está en este sentido, como porque es una foto, porque era acá. Se manejaba por todo el sector defensivo. Y acá también hay un error en cuanto a la cantidad de defensores, ¿sí? Acá se trabaja, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 defensores, y había 5 delanteros y 6 defensores. Es como que ya, fíjense, como ya empieza a tener auge, que ahora vamos a ver con algunos sistemas tácticos defensivos, la situación defensiva como una cuestión prioritaria. Bueno, acá uno digamos, de los países que también le dio pero mucha importancia al tema de las cuestiones tácticas es Italia. Italia le dio mucha importancia al tema táctico desde el punto de vista defensivo. Van a ver ustedes que después vamos a nombrar un sistema táctico muy conocido en la historia de la evolución táctica, que está relacionado a los italianos. Fíjense, como ya hemos avanzado y ya tenemos, fíjense que hablamos del 58, y ustedes saben que cuando se jugó el primer mundial, en el 30, ¿sí? En 1930 se jugó en Uruguay. Como los sistemas tácticos de esa época, en el 30, no eran tan fuertes como sí a medida que fue creciendo. Bueno, nuevamente el tema de las nomenclaturas de cada uno de los jugadores, el escalonamiento, el 1-3-2, el 1-3-2-3-2, es una cuestión. Bueno. Y acá empieza, digamos, un sistema táctico que todo el mundo se lo atribuye a los italianos, pero sin embargo, el primer, digamos, escuadra o equipo que utilizó el famoso antifútbol que fue el cerrojo, fue la escuela austríaca. Está con el cerrojo, digamos, en el cual existía un nombre, la gran variante es esta, un hombre en defensa, un hombre en el fondo libre, que tenía
la función de ser un poquito bombero, ¿no? De salvar todos los errores que tenía desde el punto de vista defensivo ese equipo, ¿sí? Fíjense. Y también la característica de defender mucho cerca del área propia, cerca del sector del arco propio, ¿sí? Bueno, como dije anteriormente, esto del libre en la defensa, de corregir los errores, sistema de distribución, cerrojo original. ¿Ve? Acá tienen, se puede llegar a entender, ¿ve? Acá tenemos el arquero, un defensor que cubría las funciones que en un futuro, en un sistema táctico a futuro, por ejemplo el 1-4-3-3, era el famoso 5 tapón que hacía los relevos de los volantes. Bueno, este defensor, este cerrojo, hacía las veces de bombero en todo el sistema en todas las situaciones defensivas. ¿Sí? Se puede llegar a ver, ¿no es cierto? Bien. Era 1, 1, 3, 1 nuevamente, 2, 3. O sea que tenías un cerrojo también en la zona media. Bueno, acá tenemos la distribución, que no voy a poner a verlo, porque bueno, lo pueden leer tranquilamente. ¿A quién seguía cada uno? Eso también es importante tener en cuenta. Fíjense cómo un sistema táctico tiene algunas bases de un sistema anterior, ¿sí? Porque el 8 y el 10, nosotros tenemos esa forma de atacar y defender. ¿Está? Uno, ¿cómo se cubría? Bueno, después obviamente los delanteros sean los mismos que van a tener en un futuro. ¿Está? El tema de cómo se defendía. ¿Mm? Con otro sistema siempre. Son variantes del cerrojo, son variantes del sistema digamos, más bien defensivo, en el cual, no más bien defensivo, sino defensivo, en donde la prioridad estaba dada por el sistema táctico de cuidar el arco mío. Nuevamente también tenemos acá el nombre de cada uno de los jugadores. Y bueno, este es el sistema que ha tenido, que yo le decía con anterioridad, con respecto a mucha fama y mucho del antifútbol y mucho de atribuirle a los italianos esto de no querer atacar. Dice que este sistema táctico fue muy hostigado demagógicamente en esa época. La historia dice de que era criticado por todo el mundo, pero en algún momento de esa línea histórica, la mayoría o la gran parte de los clubes y selecciones utilizaban el catenaccio italiano. El catenaccio italiano tenía este sistema. Sí, como ustedes ven, contrario a lo que por lo general hoy se dice de los delanteros que tienen que estar lo más cerca posible, acá se buscaba de que estén abiertos. ¿Por qué? Porque tenía estos dos jugadores que tenían la misión también de ser ofensivos, pero digamos que se atacaba con pocos jugadores. Y acá tenemos el dibujo táctico, ¿no? El 1-1-3-2-2, 2. O sea, ultra defensivo. Pero también ha habido, bueno, acá tenemos cada uno de la nomenclatura, como siempre decimos, y también se ha llegado a tener un doble cerrojo, siempre manejándonos como sistema táctico ultra defensivo. En este aspecto era ultra defensivo, muy similar, si ustedes recuerdan, al anterior, en el cual tenías también un doble cerrojo, pero no estaba tan manifiesto como en este, porque este realmente por lo general, en vez de correr vertical, era de correr mucho horizontal, ¿sí? No era de correr de esta forma, al igual que esto eran los dos bomberos que tenían la función prioritaria y, digamos, fundamental de manejarse con una cuestión netamente defensiva. Bueno, empezamos a tener... A ver, perdón. Acá hay algunos compañeros que tienen algún problema. Bueno, Tamara tiene problemas, bueno, perdón. Sí, se está grabando, no se preocupe. No me acepta, no entiendo, perdón. Disculpen, muchachos, que hay algún compañero. Bueno, ya está. Bueno, seguimos. Fíjense cómo se repite nuevamente el tema de los húngaros con respecto a innovaciones.
Y luego, bueno, la innovación de 1-4-2-4. Empieza bueno, la magia de Brasil a imponerse con el juego bonito de esa época en cuanto a la calidad táctica. Pero, o sea, sale campeón en Suecia, obviamente, en el 54, pero ustedes bien saben de que si hay algo que se le criticó a la historia del fútbol brasileño es, primero, no haber tenido tan buenos arqueros, y segundo, no haber defendido una situación táctica muy, digamos, estructurada. Era mucho de jugar sin tantos dibujos tácticos. La historia del fútbol brasileño tiene esas características. Bueno, y acá tenemos nuevamente los dibujos que ustedes pueden ver, el 1-4-2-4, en donde estos dos volantes, como dice acá, dos líneas de volantes o mediocampistas, tenían funciones ofensivas y defensivas, ¿sí? Y acá también destacar el tema de la marcación en zonas. Se marcaba desde el punto de vista zonal, era una marcación zonal. Bueno, como vemos acá, seguimos con la nomenclatura de cada uno de los jugadores, ¿sí? El nombre de los jugadores como era, ahí lo pueden ver, ¿eh? Defensor central, lateral derecho, lateral izquierdo, fíjense cómo se repiten muchos nombres que hoy en día son los que utilizamos, más allá de que utilicemos nombres de interno o externo, pero bueno, durante mucho tiempo esta nomenclatura fue la que tuvimos en nuestro fútbol, en nuestra historia. ¿Qué pasa acá? A ver, perdón. Dice que no va a encontrar. Ahí está. ¿Vamos bien? ¿Se están aburriendo? Disculpen. ¿Está todo bien? ¿Podemos seguir? Bueno, sigamos. Se fue Darío, se aburrió. Bueno. Yo le estoy tirando idea a Tamara a ver si puede entrar. Bueno, yo ya Por eso te está sonando el Sí, teléfono. me está sonando el teléfono cada rato. Una cosa, Guille, Sí, hay una película que está muy buena, se llama la de Caballeros, ¿cómo se llama? está en Netflix, una serie en Netflix, Sí, ¿no? Duelo de Esa. Caballeros o algo así. Sí, No, sí. Sí, algo algo así. parecido, sí. Sí, Está como muy buena, los que cuenta primeros, la los historia de lo que primeros estabas jugadores, diciendo, ¿no? los primeros jugadores pagos, digamos. El primer jugador, uno de los primeros jugadores pagos, cuenta la historia. ¿Eh? Sí, sí, Que sí, hacían, también eso, pero por qué se crean las reglas y por qué se crea la liga. claro, sí, quién las manejaba también las ligas, Claro, quiénes eran quiénes eran, por eso te digo, el ahora tema está un del poco más fútbol, disimulado. claro, por eso decía por qué cuando hablaba en un comienzo, el tema del fútbol inglés como la cuna del fútbol, y cuando tenías algún otro destacado de otros países, como rápidamente era chupado, fagocitado, digamos, por el fútbol inglés para que sea parte de sus diferentes equipos. Se encubría con un trabajo, porque era amateur. Bueno, está peor, pero bueno, tiene que ver con esto y con el tema de la importancia que iba teniendo en esa época el fútbol. Si a ustedes les interesa ver un poco de historia de fútbol, hay unas 8 capítulos de una serie de fútbol que habla mucho del fútbol argentino, de comienzo del fútbol argentino, pero habla mucho de la idiosincrasia que tiene el fútbol y la relación que tiene con las realidades que va viviendo un país a través del fútbol. Y el tema bueno, obviamente el deporte más popular, y bueno, también si les gusta, vean, ponen historia del fútbol, son 8 capítulos que duran 30 minutos, pero de fútbol argentino, que está muy ¿Dónde? bien. ¿En Netflix? No, no, no. La historia del fútbol argentino la puedes buscar en YouTube. Por la historia del fútbol Ah, argentino son 8 capítulos. Pues hay varias, pero esta de 8 capítulos está buena porque dura 25 minutos, es bien didáctica, te habla de ah, los comienzos de Alumni hasta los últimos tiempos, el Boca de Bianchi y todas esas cosas. Pero está muy piola. Está si no muy está el bueno. San Lorenzo de Bausa, no lo escucho. Ahí está. Sigamos. Bien. Bien. Bueno, fíjense cómo no hay muchas variantes a lo que nosotros conocemos en la contemporaneidad en cuanto a las marcaciones. El 4 y el 3 marcaban los delanteros por afuera. El 2 y el 6 eran los defensores centrales.
la marcación esta de marcar en zona, mediocampistas 5 y 10, o sea que eran los nexos, no había mucha diferencia de lo que nosotros conocíamos más adelante. Y bueno, la variante que tuvo mucho tiempo, bueno, nuevamente los brasileños marcando el estilo, ¿no? Uy, perdón. Disculpen. Fue la variante del 1-4-2-4, el famoso 1-4-3-3, que lo que la época del 70 y un poquito antes también, del 60 sí, yo diría la década del 60 y el 70, fue, digamos, el furor. La época del 4-3-3, de la naranja mecánica, desde la Alemania del 74, pasando por todos los equipos famosos también argentinos en esa época del 70 y un poquito menos también, jugando con este sistema, el Racing campeón del mundo, con esto de un arquero, 4 zagueros, 3 mediocampistas y 3 delanteros. Esto de tener los famosos winners bien sobre la raya, tener los volantes de llegada, los volantes de marca, el distinto, el creativo. Acá no teníamos tanto el enganche como después en un futuro vamos a verlo, pero teníamos un 10 que empezó a ser el distinto del equipo, ¿no? Era el destacado del equipo, en el cual, bueno, obviamente con el éxito que tuvo con ese dibujo del Brasil del 62 en adelante, fue, digamos, copiado o incorporado por todos los directores técnicos de esa época. Hay aquello de fútbol argentino legendario, uno que no es hincha de esos equipos, pero el mediocampo de, qué sé yo, JJ Melo Alonso es muy recordado, por decirlo de alguna forma, ¿no? De la historia del fútbol, Ardiles Gallego y Kempes, toda esa mixtura de fútbol que, bueno, se hizo muy conocido. Guillermo, la Sí, naranja escucho. mecánica, el Holanda del 74 rompía La mucho Johan con los Cruyff. esquemas. Sí, señor, Era sí, como, era como un Barça, porque porque acá, cambiaba mucho. bien, acá es muy Jugaba importante tener, Rep y Resenbrick adelante y muchas veces se juntaban los dos como si fuesen dos delanteros solos porque se tiraba para atrás Cruyff. claro, lo importante de esto, y acá me encanta el aporte del compañero, que hay que tener en cuenta el tema de, a ver, por ejemplo, nosotros estamos hablando de sistemas tácticos ahora, pero también la táctica está ligada a la idiosincrasia del equipo que la practica. ¿Por qué? Porque una cosa es un sistema 1-4-3-3, ¿sí? En el cual vos mantenés el esquema táctico, pero tu forma de juego era una forma de juego vertical, o sea, que ibas a intentar jugar en el campo contrario o a intentar ser estructurado. Y también está este mismo sistema con otra historia, con otra forma de ver el deporte, el fútbol, en el cual la naranja mecánica 74 era la de conservar la pelota. O sea, fíjate, para hacer una comparación, fíjense una comparación, y no quiero aburrirlo, bueno, me parece que está piola. La naranja mecánica del 74 en la final contra Alemania, sistemas tácticos similares y sistemas de juego distintos, en el cual Alemania era mucho más vertical, si se quiere, era mucho más práctico, y naranja mecánica es un símil a lo que fue después, a ver, quiero hacer un triple salto mortal y que se me entienda, ¿no? A lo que fue después el Barcelona tan conocido de Guardiola, esto de conservación de la pelota, esto de romper esquemas, pero cuando antes de empezar el partido, antes que la pelota empiece a rodar, el sistema era este de tener un 4-3-3, con después, como dice Brasil, una vez que empiezan a moverse las piecitas, se borra toda la táctica, pero los dibujos siguen, digamos, tienen una misma línea, se entiende, ¿no? Lo que es la lectura o lo que es la forma de ver el juego a un sistema táctico, ¿sí? Bien. Uy, perdón. Bueno, acá sí se empieza a manejar el tema del libro de Stopper, ¿está? Si bien esta
este sistema táctico permitía las dos cosas, pero se empezó a utilizar mucho el tema del libro de stopper. El libro de stopper, por las dudas, si alguno no lo recuerda, es tener a un marcador, un defensor, perdón, vienen, digamos, como libro, y a un stopper que seguía al delantero central más adelantado, valga la redundancia, del equipo contrario por todo el frente de ataque. O sea, digamos, el marcador central derecho, el 2, jugaba de libro, y vos tenías al 6, que era el stopper, el que rompía, el que iba sobre el 9, para que se entienda. Vos tenías al 4, el 4 iba con el Bilardo en el 11. 86. ¿Cómo? Bilardo en el 86 jugaba con Ruggeri con libre y stopper. Sí, yo también me acuerdo, sí, Pero está hacía bien lo que mucha decís. sola, Bilardo. Sí, por eso, Bilardo es más, yo me acuerdo más también del libro de stopper de Gutiérrez con Ruggeri, también famoso, de tener esto, de tener a Ruggeri o Higuaín con Ruggeri, o Higuaín con Biaín también, de cuidar. Fíjense que hablo de historia del deporte, no recuerdo, pero bueno, de romper, de tener un tipo que rompía y un tipo que jugaba atrás en el fondo. O también, esto fue muy, este sistema te permitía, si vos tenías a un defensor central tácticamente muy correcto, que se destacara. Simón era de destacarse, el ratón Ayala también era de destacarse con este sistema táctico. Eran, digamos, sistemas que eran propensos al jugador que vos tenías. Que yo, ejemplos como les comenté. Voy a esto nuevamente al tema del libro de stopper. Bueno, no había cambio de marca en cuanto a la zona que iba el delantero, sino que se seguía por todo el frente de ataque, como decía anteriormente, el 11 era marcado por el 4, el 7 era marcado por el 3, vos tenías un volante central, un gallego, un merlo, un esperandío, cosa que jugaban muy en la zona de central, y también cubría las espaldas de los volantes, que de los dos, el que más llegada tenía era por lo general el 10, el volante izquierdo, y el 8 era, digamos, el tratorcito del equipo por su sector. Era el de ir y volver muy seguido, y después tenía los delanteros, tenía los Winnie, los famosos Winnie, los Ortiz, Perotti, qué sé yo, el Pampa Orte, el central que me acuerdo ahora, el mismo Alzamendi, Escudero, jugadores que eran muchos de ir por afuera, ¿sí? Bueno, acá tiene la explicación de cada uno, cómo se marcaba, el tema de las características de cada uno de los jugadores, cómo era su forma su característica en cuanto a quién tiene más recorrido y demás. Bueno, también los delanteros, fíjense, el 9 era más adelantado. Por lo general, los 9 eran corpulentos, eran de tener un buen porte, que ellos, acordarme ahora, el Tanque Funes, jugadores así que eran muy esa contextura física de aguantar mucho la pelota, de apoyar, de ser muy tosco a la hora de definir, pero que tenían el área. Yo no llegué a conocer que yo Artime, pero decían que tiene esa característica de ser un jugador con el arco enfrente, que Batistuta mismo, jugadores que son, que en un primer momento no eran técnicamente muy dotados, pero que su potencia y su fuerza suplían esa falencia técnica, ¿sí? Eso no me sale algún otro jugador en este momento hay que veces, tenga perdón, esa característica. Sí, por favor. Perdón, hay veces que los delanteros, así como Funes, que eran corpulentos y les gustaba ir al roce y aguantar, por ahí les quedaba muy cómodo al delantero el esquema de que del 6 o uno de los dos centrales vaya a marcar al delantero. Porque lo amuraba al otro o se lo llevaba para un costado y generaba espacio jugando sin pelota. Claro, una de las cuestiones tácticas perdón, que bajen el sonido así se nota copla. Una de las órdenes tácticas, si se quiere, que se le da a un delantero cuando vos tenés un sistema táctico que el libro de stopper,
es ir sobre el libro, o sea, juntar los centrales. Bueno, pues son cuestiones tácticas que no quiero meterme tanto ahora. Otra cosa importante, y me olvidaba, perdónenme que me lo repita ahora. Yo lo que estoy haciendo ahora es un pantallazo o una historia de sistemas tácticos, porque este tema ustedes se van a explayar y van a detenerse. Yo diría más con sistemas tácticos contemporáneos o modernos el año que viene, cuando lo tenga al profe Fernando Monclús, que va a trabajar todo lo que es táctica y estrategia de segundo año. Yo estoy dando un recorrido histórico. Nosotros, ustedes ya les han mandado, ¿no? Sistema táctico en el fútbol infantil, ahí sí nos vamos a entender un poquito más para desarrollar sistemas tácticos desde el punto de vista del fútbol de 7. Pero esto es darle un pantallazo, como dije anteriormente, de lo que fue la evolución del táctica del fútbol al llegar a nuestros tiempos. ¿Sí? Bueno, siguiendo con esto de la evolución táctica, el famoso 1-4-4-2, ¿sí? En donde, a ver, vamos a hacerlo para que no se aburran tanto. ¿Cuál es lo que ustedes, como pues este sistema es muy de ahora, que se usa, bueno, si bien no es el sistema táctico que se aplica ahora, para que se entienda, pero es un sistema que ha tenido mucho auge en cuanto al fútbol contemporáneo. ¿Cuál es la gran variante que hay entre el sistema el 1-4-3-3 al 1-4-4-2? ¿En qué lo podría definir? Pues sí, bueno, esta característica fundamental que lo diferencia uno del otro. ¿Dónde lo encerrarían ustedes? ¿Cuál sería para ustedes la diferencia más marcada entre uno y otro? Depende cómo lo usemos, ¿no? Hay veces que el 4-3-3 te puede servir para juntar más con el 5 lo que sería el 8 y el 10, y si tenés que defender más, hacer volver a los wins, ¿sí? Sí, pero no, yo te digo, de dibujo táctico, ¿sí? La diferencia. La diferencia más marcada entre uno y otro, ¿cuál puede ser? Para mí el 4. Cubrir el mediocampo. Por eso decía lo que decía, ¿no? Porque con el 4-4-2, 1-4-4, sigamos la regla, 1-4-4-2, podés poner 4, podés hacer las dos líneas de 4 más cerradita a la hora de defender, y siempre está marcada la tendencia de defender con 4. En cambio, hay veces que cuando atacás en la sorpresa del contraataque, te puede dejar mal parado los 3 del medio, es decir, te puede quitar gente en el medio. Eso depende como los jugadores que tengas y la idea de juego que vayas a tener. Por eso encaré de esa manera, explicando lo de los 3 en el medio, ¿no? Para mí el 1-4-3-3 es un equipo más ofensivo, ¿sí? Que el 1-4-4-2. Con la diferencia que vos vas a necesitar por lo menos los dos medios, los dos internos, que sean más rapiditos y uno que rompa el juego. Ahí exigí más al jugador, pero es más ofensivo el 1-4-3-3. Bien. Y una característica, sí, está bien. Sí, está bien. Lo que tiene también como característica de funcionalidad o característica del jugador, que en el 1-4-3-3, los de afuera, o sea, los wins, no tenían tanto el oficio del regreso, de la vuelta. ¿Se entiende? Por lo general, cuando uno jugaba en la época del 1-4-3-3, ¿qué decía el técnico? Vos seguilo hasta mitad de cancha, al defensor contrario. En cambio, con el 1-4-4-2, la función de los externos es de mayor recorrido. Es más un ida y vuelta, o sea, para que se entiendan, y sin favoritismo, pero para que sea claro. No es lo mismo la característica de Ortiz, los que somos más viejos se acuerdan, ¿no? El campeón mundial del desborde, a un Di María. ¿Se entiende, no? En cuanto que son los dos de afuera, porque los dos están por afuera, pero en cuanto a la característica del juego, eso. La característica del juego, de la característica del recorrido, es mucho más. Obviamente, estoy totalmente de acuerdo que usted me dice, y sí, porque hoy en día se corre mucho más que se corría en la época del 70, 60, 70, 80. Hoy se duplica, sí, estamos de acuerdo. Pero ya las características son distintas. Hoy en día, tener un win, vos no lo ponés como win,
sino que buscar que sea un wing, que desborde en el 1 contra 1, pero lamentablemente le tenés que meter también recorrido. O sea que un wing pasa a ser un extremo, uno por afuera, pues, se entiende, ¿no? A la hora de los sistemas nuevos. Hoy por hoy cualquier extremo externo de afuera tiene que tener recorrido. Cosa que antes, con el 4-3-3, y con la historia y con la característica, la realidad que tenía esa forma de ver el juego, era netamente ofensivo. Si vos, el delantero, el de afuera, el 7 volante, pasaba a mitad de cancha, venía el resto del técnico diciéndole, no bajés, vos jugás delantero. Por eso yo te decía que vos necesitabas ahí los dos volantes externos más rápidos, que eran los que más sacrificaban, porque tienen que ir y venir. No solo ayudaban a la defensa, sino que asistía a los delanteros. ¿Vos te referís al 1-4-3-3? Al 1-4-3-3, sí, señor. Yo te doy una vuelta más de tuerca y te diría que de los tres volantes, los más sacrificados eran el 5 y el 8. Que el 10 también era más, digamos, el ofensivo, era el cerebro del equipo. Bien, pero le da más recorrido, a eso lo que quiero decir. Tenía más recorrido. Exacto. Tenía cuestiones defensivas, tenía características defensivas, pero su gran objetivo era acompañar a sus compañeros. Ahora lo hablamos eso. Me gusta esa pregunta, Leo. Era adaptarse al sistema ofensivo, o sea, llegar en ofensiva a sus compañeros. Y acá el compañero nos dice que el sistema táctico se tiene que adaptar a los jugadores que tenés. ¿Están de acuerdo con eso? Pueden hablar todos, chicos, ¿eh? No estamos todos vacunados, no tenemos... No, Leo es medio tímido, Leo lo habla. Leo escribe. Sí, está bien. Una vez... Escúchense. Una anécdota chiquita. Una vez, lo que dice Leo, ¿no? Que te tenés que adaptar a los jugadores que tenés, ¿no? Una vez tenía 3 grandes jugadores para meter en un mediocampo y no podía armar el 4-4-2 que a mí me gustaba. Entonces utilicé esos 3 y le expliqué que eran un triple 5 para que no se me piren, para que no entienda el 10 que era el gran 10 y el 8 tuve que explicar que era un triple 5. Y empecé a jugar con los wings un poco más libres, no tan tirados hacia las puntas, es decir, como que vayan hacia el 9 y no tanto buscando los desbordes, y más buscando los desbordes de los laterales. Fue un poco de lío, pero funcionó. Está bien, pero en los papeles te dice que vos tenés que adaptar un sistema de juego con los jugadores que vos tenés en el momento. Tal cual. Porque si no podés meter, qué sé yo, el 1-4-3-3 cuando tenés jugadores lentos o no tienen recorrido. Entonces ahí tenés que saber lo que tenés que hacer. Porque los carrileros pueden ser más veloces. Muy bien. Yo lo que yo entiendo con respecto a esto de que que sí, Jesús. No, que decía que el Cholo Simeone es una expresión clara de que se acomoda lo que tiene comparado con un presupuesto. ¿Se escucha? No se escucha, se corta, José Jesús, perdón. A ver, ahí se escucha. Ahora sí, dale. ¿Se escucha? Se escucha. No, yo decía de Simeone en España. Él comparado con el Barcelona y el Real Madrid, posiblemente se tenga que arreglar con lo que tiene. Bueno, a esto iba. Yo quiero dar respuesta a esto del técnico se adapta al sistema táctico, el sistema táctico puede ser cambiado por el técnico. Hoy en día, obviamente, que cuando los recursos son limitados, vos como técnico, tenés que adaptarte al material que tenés. Cuanto más el presupuesto llegás a tener, más posibilidad de tener de comprar jugadores que respondan a tu sistema táctico de gusto, que más te gusta. Como dice Jesús, vos tenés a Simeone que en España juega con un sistema táctico distinto al Barcelona. Pero también convengamos que la forma de jugar y el sistema táctico de Simeone, a él está a gusto. A él le gusta eso de jugar como esa impronta que le pone táctica a su equipo. Ahí, a la impronta que
le inyectó al Madrid. ¿Está? Yo creo que en ese nivel la táctica puede ser, digamos, el director técnico puede hacerle honor a su pensamiento táctico. De igual forma que un director técnico de una selección. Por lo general, un director técnico de una selección, más allá de llevar, obviamente, a los jugadores más destacados de su gusto, de su país, también lleva a los jugadores que más cree él le puede responder a su sistema táctico, que le guste jugar. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, cuanto más, para ser clarito, cuanto más plata tenés, más posibilidades tenés vos de elegir los jugadores que respondan a la característica táctica que vos querés imponer. Nuestra realidad, pero vos preguntaste si el sistema táctico vos lo utilizabas, ¿con qué sentido? Nunca hablamos si comprábamos jugadores, hablamos de lo que teníamos. Ah, pues eso, está bien. ¿Cuándo cambia el sistema táctico? O sea, ¿cuándo se impone uno sobre otro? Cuando tenés billetera gorda o billetera flaca. Pasa por ahí. Bien, pero claro, nuestra realidad amerita de que nosotros tenemos que adaptar a nuestros jugadores y tratar de sacarle el mayor potencial para que se potencie él y a su vez potencie el equipo. Pero esa es la realidad. Porque muchas veces dicen, no, en la historia no, la historia es relativa. La historia la marcan, lamentablemente, en este nivel, entiéndanme, en este nivel, lo que manda el resultado. Entonces, el resultado es lo que marca tu historia. El resultado es que vos respondés a la idiosincrasia. Tema de Ferro, es difícil jugar como. Muy bien, sí, vos tenés razón, pero como decís vos, Leo, vos tenés materia prima para jugar como Ferro, pero el Ferro de Gribol era un Ferro que todo el mundo sacaba de sombrero, porque tenía éxito, porque tenía resultados. Era un fútbol aburrido, era el fútbol que vos, no era el fútbol vistoso, pero era un fútbol en el cual tuvo resultados. Y lamentablemente, mucho orden táctico desde ya, y lamentablemente es así, no lamentablemente, lógicamente, en este nivel que estamos hablando hoy, una excepción de lo que es el curso en primer año, nosotros nos medimos por resultados. Cada uno de los sistemas tácticos que se impusieron en la historia del fútbol táctico, la historia táctica del fútbol, fue dada porque iba ligado a obtenciones en el resultado, a éxito deportivo. Y no hablo de éxito deportivo solamente del campeón, porque vos tenías éxito deportivo con la famosa gran selección perdedora que le llaman, que es una cosa una locura, llamar a la selección de Holanda como la gran perdedora, con digamos, el legado que dejó en cuanto a lo que es la historia del fútbol en cuanto al sistema táctico. Hoy en día nadie se pone a ver lo que es la historia del fútbol, perdón, me estoy contestando, se pone a ver lo que es la historia del fútbol y no va a hablar o no va a dedicar un renglón a esa selección que en teoría no había obtenido la Copa del Mundo. ¿Se entiende, no? Y debe ser, sí, está clarísimo, y debe ser la única selección que no salió campeona y es recordada. Yo no viví esa selección por la edad. Ahora, recién cuando hablaban de la materia prima y los recursos, también está claro que va en el gusto de cada técnico, porque nosotros acá en Argentina tenemos ejemplo de los dos equipos más grandes, donde tenés dos extremos totalmente distintos en cuanto a la forma de juego, y el éxito fue el mismo que el Boca de Bianchi y el River de Gallardo. Juegan distinto y los dos tienen muchos recursos para hacer lo que se les ocurra y para jugar como ellos quieran, y los dos casos fueron exitosos bien desde el resultado, ¿no es cierto? Damián, vos tenés en cuenta de que con River y con Boca se cumple lo que hablábamos anteriormente a lo que es la realidad del fútbol argentino, o lo que fue en este último tiempo, de la billetera gorda. Vos podías comprar jugadores con la característica que vos seguías, que te gustaba que el jugador tenía. El Basualdo de una casualidad de Basualdo, perdón, no una casualidad que Basualdo de Vélez vaya a Boca. ¿Se entiende, no? Esas cosas que, un ejemplo. Claro, por eso digo que termina siendo, en definitiva, termina siendo el gusto del técnico, porque independientemente de que el Boca o River tenga mucha plata, los dos estilos son totalmente diferentes. Sí, por supuesto que
Pero, a ver, si vos tendrías la posibilidad de, si vos tendrías, viene el tipo, te pone la tarasca, el dirigente dice, bueno, mirá, tenés esta plata para comprarte los jugadores que vos querés. Obviamente que después vos gastás lo que vos gastás y los resultados te lo van a pedir. ¿Sí? Algo lógico. Y aunque no gastés, los resultados te lo van a pedir igual. Porque hoy en día, vamos a ser sinceros, a lo local vayamos. La inversión que está haciendo Central hoy en día con esto de apostar a inferiores, con lo que se quiere. Si al Kili, por más que sea Kili González, 4 partidos, 5 partidos, no le va bien, adiós los pibes. Y eso no es que la idiosincrasia Central, eso pasa en todos los cuadros. En todos los cuadros pasa. No entendí el final. Para que me manda, cuando me manda. Ahora déjame leer. ¿Es acá? Sí, de acuerdo, porque los dos carrileros. Perdón, chicos. El Martino, ¿no? La diferencia de Newell de Martino era táctico y lo demostraba en los partidos. Sí, era táctico. Tenés toda la razón del mundo con el Martino, pero tiene materia prima, Martino. Logró juntar jugadores que respondían a la forma de que él quería jugar el fútbol. Sí, es verdad lo que decís con eso de Martino, es verdad. Sí, señor. Es otra realidad. Bueno, esperen.